La educación es un tema que vale la pena reflexionar, sobre todo la educación en México, la cual se encuentra rezagada, según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La matriculación de alumnos en educación media superior y superior ha ido en aumento, pero aún se considera baja considerando el nivel de población que hay en el país. Esto nos deja ver un panorama desbalanceado, falta de oportunidades igualitarias para todos y desalentador en ocasiones. En cuanto a la percepción de las personas sobre este tema, podemos destacar varios puntos que son base para reflexionar sobre lo anteriormente señalado. El interés de dar a conocer un panorama general de la educación mexicana radica en realizar un estudio, análisis y evolución de la política educativa en México. Esto con la intención de conocer el nivel y sobre todo la calidad de la educación desde la perspectiva de las políticas públicas. También se analizan los resultados de las pruebas internacionales que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a través del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, básicamente en 3 áreas. La primera de ellas, lectura; en segundo lugar se encuentra matemáticas y en tercer lugar tenemos ciencias. La relación entre las políticas educativa actual y los resultados presentados por los organismos evaluadores internacionales ofrecen como propuesta el que las autoridades educativas, tanto en el ámbito federal así como estatales, consideren a la educación integralmente, es decir, que revisen sus planes y programas de estudio para saber el tipo de egresados que el país requiere, así como dotar y o mejorar su infraestructura en materia de aulas, mobiliario, equipamiento y tecnología, instalaciones deportivas de recreación y culturales, sanitarios, tiendas escolares que operen bajo estrictas normas de carácter nutricional, además de una administración y una gestión escolar ágil y transparente. Todo esto es fundamental para el desarrollo integral de la educación mexicana, y con ello se podrá elevar su calidad. Considerando estos puntos, podemos decir que sí tenemos un problema serio de educación, pero también debemos considerar que no estamos desarrollando los aprendizajes que se necesitan para desarrollarse en la sociedad. No se trata solo de sumar o restar, más bien debemos de llegar a un término llamado competencias, el cual te permite desenvolverte y sobre todo afrontar las situaciones cotidianas. La educación básica. Esta comprende 12 años, ya que abarca desde 3 años de preescolar, 6 años de primaria y 3 de secundaria en México. Y a pesar de que se ha avanzado en educación a la población infantil que está en la edad de cursar la educación obligatoria, aún existen 1.200.000 niños aproximadamente que tienen entre los 6 y 14 años que por algún motivo no pueden asistir a la escuela. Hablando de calidad, el reto de manera central de la educación básica está constituido en que la cobertura sea una oportunidad de aprender con calidad. Ahora bien, una educación con calidad debería considerar en la formación escolar los contenidos, las prácticas, programas y materiales de estudio en los planteles. Es así que en México, aunque se ha destinado más gasto para temas de educación, sigue en desproporción el alfabetismo. El nivel de educación es muy bajo en comparación con los países capitalistas. Además, otro punto importante es que en México se ha tenido que crear programas de motivación. Esto con el fin de que la población que ya se encuentra inscrita en las diversas instituciones educativas no deserte, así como para que los adultos se unan a los diversos programas de alfabetización. La política educativa. La política educativa es el pilar sobre el que se desarrolla la educación. Existen diversos modelos de política educativa y cada uno de ellos hace un enfoque y una interpretación del sistema educativo. Los factores que influyen en la política educativa son muy variados e influyen principalmente factores generalmente sociales. Algunos de estos factores son demográficos, económicos, sociopolíticos y los factores que nos señalan el contexto de la mentalidad educativa en la época. Uno de los principales desafíos es la creciente competitividad para acceder al mercado laboral, en el cual el papel educativo y los certificados
juegan un importante factor como medio de acceso a la movilidad social. El carácter público en política educativa supone tres máximas: transparencia, interés general y financiamiento colectivo. Debemos esclarecer también a qué se refiere una política educativa. Bueno, en esta énfasis, la política educativa es la serie de lineamientos y directrices de organismos relacionados en materia de educación que emiten para dirigir las acciones que en esta área se desarrollan. El rol de los padres de familia en la educación. Este es un tema esencial, ya que ellos ayudarán a que sus hijos asuman el compromiso debido ante las actividades escolares y serán quienes los supervisen y los orientarán en el uso de las herramientas digitales. Los padres no solo pueden transmitir conocimientos y enseñar nuevas metodologías para aprender, sino que tienen la posibilidad de educar con amor. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que un escenario de aprendizaje es más efectivo cuando se transmite en un clima donde prevalece la afectividad. El rol de los padres va desde que educan a través de la instrucción y el modelaje, definen los marcos de referencia que regulan las interacciones en el hogar, proporcionan a los hijos e hijas una organización para la vida. Su presencia es activa, cercana y sobre todo comprometida. Los padres que apoyan a sus hijos como estudiantes contribuyen en forma significativa a su éxito escolar. Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos están a disposición de trabajar con ellos y están en contacto con los maestros, crean el mejor eslabón para el triunfo académico de sus hijos. Es necesario recordar esto para no olvidar su importancia. Además de que debemos aprender de crear un triángulo de responsabilidad, no solo culpar al gobierno y a las deficiencias que éste presenta del fracaso de la educación de nuestros hijos, sino que involucrarnos más para crear un triángulo que va desde gobierno, padres de familia y alumnos. El modelo educativo. El nuevo modelo educativo, producto de la reforma, tiene el propósito de garantizar el acceso equitativo para que todos los niños y jóvenes mexicanos reciban una educación integral de calidad que los prepare para los retos del siglo XXI. Además de convertir la educación en un elemento principal para la construcción de un país más justo, libre y próspero. Además de que se hace mayor hincapié en una formación docente pertinente y de calidad como condición necesaria para la innovación educativa. Presenta nuevas modalidades de formación para la transformación de las prácticas pedagógicas, así como la importancia de la formación didáctica en disciplinas específicas. Se obtiene mayor reconocimiento y fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los docentes. Se hace más énfasis en la necesidad de la formación en administración y gestión para los directivos. Se reconoce la importancia de delinear una ruta de implementación del modelo educativo. Se incorporan las explicaciones y descripciones de los componentes claves del currículo, tales como habilidades socioemocionales, la autonomía curricular, la autonomía de gestión, la participación social en la educación y la evaluación educativa, entre otros. Se definen además conceptos empleados tanto en la Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI como en el modelo educativo para la educación obligatoria. No obstante, a casi un siglo de su diseño original, el modelo no refleja cabalmente en la organización y en los contenidos educativos la variedad de perspectivas y culturas que preservan identidades diferentes, reflejo de la diversidad que nos caracteriza como nación. El modelo educativo necesita renovarse para ser más compatible con una sociedad cada vez más educada, plural, democrática e incluyente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó los esfuerzos de México hacia una educación de calidad como un progreso significativo en la cobertura, el fortalecimiento de la profesión docente y el reconocimiento del derecho a una educación de calidad, entre otros. Los resultados en matemáticas han aumentado, en promedio en 5 puntos cada 3 años. Los de ciencias se han incrementado en promedio en 1.7 puntos. Progreso significativo en la ampliación de la cobertura en el nivel preescolar en México, casi se duplicó desde 2005.
La obligatoriedad. La educación media superior es una de las principales fortalezas en México, ya que avanzó en la cobertura de 10.7% entre el ciclo 2012-2013 y el 2016-2017. Exitosamente, la implementación del programa Movimiento contra el Abandono Escolar, ya que hoy en día la realidad es muy distinta. La realidad virtual y la realidad aumentada ya se encuentran en las clases de todos los niveles educativos. Además, en el contexto de pandemia que nos encontramos actualmente, son más imprescindibles que nunca las tecnologías aplicadas a la educación. Esto con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos. Problemáticas del sistema educativo mexicano. La primera de ellas nos encontramos con el mantenimiento, el cual presenta deficiencias que pretenden erradicarse con algunas reformas educativas, pero se siguen destinando miles de millones de pesos para estos temas y siguen siendo de los más preocupantes del país. Esto, aunque se vea de manera diferente, o el gobierno lo quiera ver de manera diferente, representa un rezago en la educación. Las malas condiciones de las escuelas es un problema latente, además de que algunas de ellas presentan controles de sanidad de manera deficiente, porque no tienen sanitarios dignos y los alumnos tienen que ir en algunas ocasiones hasta en letrinas, además de que los edificios en los que se imparten las clases presentan también deficiencias que podrían poner en peligro la integridad de sus estudiantes y de sus maestros. Tenemos que tener en cuenta que de esta área se tiene que mantener más al pendiente el gobierno, ya que si no se le pone atención, esta podría representar un peligro más fuerte del que se tiene estimado, ya que no solo representa rezago educativo de manera... Otra de las problemáticas es el dinero insuficiente, ya que diversas fuentes afirman que el dinero que se ha invertido no ha sido suficiente para abastecer a los millones de planteles que podrían existir en el país. Esto debido a que en los diversos gobiernos que han existido no se ha invertido de manera continua. Es decir, que en gobiernos anteriores se ha bajado el interés en la educación y se ha invertido de manera mínima. Obviamente intercalando esto con la información de las diversas fuentes, también así como ha existido dinero insuficiente, se ha tratado de destinar millones de pesos en inversión, pero esto no significa una creciente en el tema de educación, sino que se ve estancado en las mismas situaciones de siempre, ya que esto se debe a que se debería de implementar una cantidad específica de dinero durante todos los gobiernos, ya que esto no se ha venido haciendo. Se ha venido pausando el progreso de la educación en tema de dinero, es decir, en tema de inversión, a un tema tan importante que es la educación, y es por eso que en comparación con otros sistemas, con otros gobiernos de países que presentan potencias mundiales, tienen mayor alcance en estos temas. La disidencia sindical representa un obstáculo en temas de educación, ya que por medio de ella un grupo se opone a las reformas de educación y sobre todo a la evaluación de los docentes en estados específicos. Tratan de hacer el bloqueo de la aplicación de exámenes y también por esta causa se suspenden con frecuencia clases en miles de planteles en el país. Por si fuera poco, el rezago educativo también se debe a esto, ya que los maestros, junto con algunos líderes sindicales, se oponen a prestar sus servicios y en cambio hacen marchas para
mostrar su inconformidad a ciertas áreas en donde el gobierno quiere meterse para tratar de mejorar el sistema educativo. Algunas de ellas, como ya se mencionó, es la evaluación a los docentes, ya que estos pueden presentar algunas deficiencias y el gobierno tomar en consideración para desplazarlos de sus áreas laborales, ya que no presentan las capacidades necesarias para estar al frente de un grupo o de un plantel educativo. Por si todo esto fuera poco, la SEP tiene que hacer un restablecimiento en las áreas donde estas personas se oponen para llegar a un pacto entre sindicato, la Secretaría de Educación Pública y así evitar la disidencia sindical. Porque como recordaremos, cada que llega una reforma en materia educativa, se hace estas marchas en contra de algunos puntos específicos que presenta cada una de las reformas educativas del país. Hablando de población indígena, se puede decir que son los más vulnerables. De hecho, es uno de los problemas de fondo del país, ya que su modelo de enseñanza se basa en memorización y no precisamente entender lo que se estudia. Otra razón por la que se les considera más vulnerables es que los gobiernos los dejan más de lado para enfocarse en escuelas más avanzadas, es decir, a los indígenas y sus escuelas las dejan en rezago. Presentan deficiencias en sus estructuras, en ocasiones llegan a estar a la intemperie tomando clases los niños, además de que los maestros presentan graves deficiencias ya que no pueden utilizar medios que en una escuela de ciudad podrían utilizar, tales como el acceso. El acceso es algo complicado en tema de educación indígena, ya que a veces el acceso a ciertas comunidades o a ciertas áreas es complicado y los maestros no presentan apoyo por parte del gobierno. Por otra parte, también los maestros presentan menos apoyo en temas de compañerismo, ya que por escuela indígena llega incluso a haber un maestro solamente para todos los niños de los distintos niveles educativos. Este maestro se tiene que adaptar a los diversos casos que puedan llegar a estar presentes, tales como situaciones económicas, situación psicológica o capacidades diferentes. Esto tiene que estar monitoreándolo el maestro y tener un contacto más fuerte con los padres de familia para llevar a cabo una correcta transmisión de conocimientos a los niños, tratando de estar lo mejor posible en las escuelas o a la intemperie, o en su defecto no se tiene una estructura y simplemente dan las clases en una casa, en un patio. Incluso los niños llegan a tener muchísima falta de material didáctico, material interactivo y de material por parte de, sobre todo material por parte del gobierno, ya que se olvidan de estas comunidades, de estas estructuras y llegan a considerarlas menos importantes. Esto representa un mayor rezago para los niños y para los maestros, ya que no cuentan con los recursos suficientes para abastecer a todos los niños de material tal como libros, copias o incluso lápices, cosa que debería no existir y el gobierno se debería de enfocar más hacia esa parte, pero actualmente es una de las más vulnerables de acuerdo a las diversas estadísticas que se pueden consultar. En cuanto a la percepción del nivel educativo en México, de acuerdo a diversas fuentes, casi un 60% se siente satisfecho de lo que aprendió
en la escuela. Incluso reconocen que sus profesores hicieron un buen trabajo y están conformes con su desempeño. Pero hasta ahí queda la satisfacción, ya que por el lado laboral es muy diferente a lo que se tiene previsto. Ahí es cuando se dan cuenta de que la formación en México presenta demasiadas deficiencias y debería estar más enfocada a la realización profesional, es decir, con metas específicas hacia la realización de los alumnos de competencias para un campo laboral específico, no solo enfocarse en áreas básicas, sino que desde pequeños irlos preparando hacia un futuro de competencias específicas, porque al menos un 65% considera que estudiar una carrera universitaria puede fomentar un desarrollo laboral más pleno, aunque de ese 65% que lo considera, no todos pueden egresar de una carrera universitaria, así que sería mejor que desde más pequeños se les inculcara las competencias necesarias para el campo laboral. En conclusión, es importante admitir que las escuelas, así como los maestros, presentan deficiencias al igual que el gobierno, ya que, en primer punto, las escuelas. Las escuelas presentan deficiencias de infraestructura, mobiliario, incluso de cosas básicas como los zonos sanitarios o las cooperativas, ya que los sanitarios hay escuelas que no los presentan y las cooperativas presentan una orientación más hacia la comida chatarra en lugar de inculcarles a los niños desde pequeños o en cualquier nivel la importancia de algo más nutricional. De equipamiento y desarrollo tecnológicos presenta otra deficiencia, ya que muchas escuelas, al no presentar tan solo mobiliario y o sanitarios o una cooperativa, como ya se especificó, que sea más nutricional y se deje de enfocar en comida chatarra, está claro que presenta más problemas, como por ejemplo la tecnología. La tecnología es un problema que hoy en día con esta pandemia se debería de inculcar con mayor fuerza. El gobierno, en lugar de preocuparse de dar incentivos para que los alumnos sigan solo yendo a la escuela sin aprender nada y sin hacer el esfuerzo de aprender solo por asistir, no se debería de dar el recurso, ya que este recurso se podría invertir en mayor equipamiento tecnológico, tanto dotar a las escuelas de los distintos niveles para que así los alumnos estén mayormente familiarizados con esta tecnología. Es importante enseñarlos desde la escuela, ya que afuera de ella es muy complicado que algunos accedan a estas cosas, ya que muchos presentan carencias económicas o distintos tipos. El nivel de aprendizaje también es otro tema importante, ya que se debería de enfocar más en lo que dicen las pruebas, por ejemplo, internacionales, que hemos visto a lo largo de esta exposición, como lo son PISA, que mide el desarrollo de competencias y habilidades para utilizar el conocimiento en áreas básicas como lo son matemáticas, como lo es lectura, como lo es escritura. Simplemente se ha dejado de lado a estas pruebas para orientarse a más a la memorización, que es un tema también de preocupación, ya que los alumnos no presentan mayores conocimientos, sino que solo repiten lo que el maestro les ha explicado sin buscar entender mayormente, ya que todavía no existe la cultura
de la investigación. La investigación de manera autónoma, es decir, que los alumnos todavía no tienen la suficiente curiosidad como para investigar por ellos mismos, sino que se quedan solo con la información que se les proporciona del docente y solo hacen el proceso de memorización, dejando a un lado todo el proceso de investigación, curiosidad y desarrollo crítico propio. Así como en el tema de lo reflexivo, volvemos al tema de la memorización, que es un problema que afecta a distintas áreas como se han venido mencionando. Hablando finalmente de términos más generales, si se logra mejorar todos estos aspectos y algunos otros que no se mencionaron, pues se podría mejorar mucho la educación en México. Tal vez no se podría llegar al nivel de las grandes potencias, pero sí mejoraría bastante, ya que presenta un rezago de años. Y el modelo educativo no hace congruencia con las reformas, con la aplicación de leyes específicas, ni con la profesionalización docente. Las evaluaciones tienen que realizarse a los docentes, esto para hacer ver que los docentes realmente están aprovechando sus capacidades al máximo, así como a los alumnos, para que también se vea la capacidad de los alumnos de aprendizaje, no solo memorísticamente, sino más didáctico y creativamente. Así como también otro punto importante, la participación de los padres de familia, que también es fundamental para el correcto desarrollo de ciertas actividades académicas y se podría decir del éxito de los alumnos en sus vidas escolares. Para finalizar, estas son mis conclusiones que yo bajo una investigación saqué para ver el panorama de la educación actual en México.